han pasado unas 8 o 10 horas del terremoto en Colombia, allá son las 4 de la tarde, la situación se vuelve compleja. Esto sucede en nuestros países y en cualquier lugar del mundo. No es verdad que cuando sucede una tragedia de esta magnitud, los cuerpos de seguridad del Estado se despliegan en su totalidad y abarcan todo el espectro afectado en minutos. Eso solamente se ve en las películas de Hollywood. Vamos a mostrar lo que de manera profesional está sucediendo en Colombia, las preocupaciones que hay, pero de ninguna manera vamos a hacer un comparativo irresponsable como lo hizo Carla Angola en un contenido que generó esta mañana. Epa mi llave, feliz lunes, feliz tarde. Transcurridas varias horas del sismo, ya entrando la tarde-noche de este 10 de agosto, el tono de los ciudadanos, la preocupación, va acrecentando. Esto se ve en las redes sociales y en los medios de comunicación. La desesperación inicial por el rescate se está combinando ahora con la angustia lógica y el miedo por la llegada de la noche. La declaratoria de desastre nacional hecha por el presidente Abelardo de la Espriella en la mañana ya no es suficiente para apaciguar los ánimos. La gente en la calle está exigiendo que ese decreto se traduzca en acciones palpables. Aquí tienes un panorama que quiero compartir contigo actualizado de las situaciones que se están observando y que dominan las conversaciones en las redes sociales en este momento. Número 1, hay pánico a la oscuridad y a la falta de albergues. La queja más apremiante en este instante es la falta de campamentos, carpas y refugios seguros. Por otro lado, no hay servicios básicos. Amplios sectores de Pereira, Dos Quebradas, Cali y poblaciones de Choco llevan casi 10 horas sin energía eléctrica ni agua potable. Dormir en la calle es una de las preocupaciones. Las réplicas continúan y miles de personas se niegan a volver a sus casas, muchas de ellas que están agrietadas. La indignación crece porque el gobierno local y nacional aún no se ha logrado instalar suficientemente en los sitios y crear los albergues temporales, colocar baños portátiles y plantas eléctricas que los ayuden en estos momentos, dejando a las familias preparándose para pasar la noche en intemperie. 2. El embudo logístico. Las maquinarias siguen sin llegar a los barrios, pero conocemos bien la realidad de este tema, sobre todo por la experiencia venezolana. Si bien en las primeras horas se entendió el caos inicial, a 10 horas de la tragedia, la crítica es feroz hacia el retraso de las maquinarias pesadas, grúas y retroexcavadoras. En Cali sacando escombros para poder sacar a la gente que está aquí metida. Necesitamos linternas, mascarillas, guantes para sacar escombros, rescatistas, agua e insumos. Vamos a seguir de esta juntos. Dios está con nosotros, el cuerpo y la fuerza colombiana también. Entonces, vamos a colocar todo en las manos de Dios y que Dios los bendiga. Denuncia que las vías de accesos terrestres hacia el eje cafetalero están colapsadas por los derrumbes menores y por el cierre de los aeropuertos, como el de Mantecaña. La gente reclama que la ayuda especializada de Bogotá o Medellín está atrapada en un embudo logístico y siguen siendo los vecinos quienes, exhaustos, intentan remover escombros pesados. 3. Inseguridad y reporte de saqueos. Otra observación crítica que empieza a tomar mucha fuerza en X, antes Twitter, y en reportes vecinales de WhatsApp es la inseguridad. Se están reportando intentos de saqueo en locales comerciales abandonados o con las fachadas destruidas, especialmente en el centro de Pereira, como también en algunas zonas de Cali. La ciudadanía se queja de que la policía está concentrada en los puntos de rescate, dejando las zonas residenciales evacuadas a merced del vandalismo. Muchos vecinos han tenido que organizar guardias comunitarias con palos para proteger lo poco que les quedó en sus viviendas. No veo ningún militar, no veo policía, no veo protección civil. La diferencia. Colombianos con conciencia, quiero que comparen los titulares que estarán publicando NTN 24 en los últimos días y entenderán cómo funciona todo. 4. La brecha entre la foto oficial y la realidad. Empieza a surgir crítica política muy marcada hacia la figura presidencial y los gobernadores. Mientras los medios institucionales
transmite constantemente imágenes de las reuniones del puesto de mando unificado, PMU, y los políticos firmando decretos o sobrevolando la zona, en la calle el ciudadano siente que es puro protocolo. Los líderes comunitarios en medios alternativos y redes están exigiendo menos sobrevuelos en helicóptero y más presencia de funcionarios distribuyendo agua, palas y alimentos en los barrios populares. Ellos argumentan que el Estado solo hace presencia en el centro de las ciudades afectadas y olvida la periferia. La alcaldía de Cali, ¿en dónde está? Tienen que traer algo para dejarme mover todo esto. 5. Colapso informativo sobre los desaparecidos. A 10 horas, el saldo de víctimas sigue en aumento, pero el colapso de las redes de telefonía celular ha generado una crisis paralela: la falta de información. Los familiares se quejan de que no hay un centro de información unificado, o al menos listas claras en los hospitales, sobre las personas que están siendo ingresadas a los mismos. Tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali con personas atrapadas. Le he solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas. Hace apenas un mes, gracias a lo vivido en Venezuela, Colombia tuvo la oportunidad de prepararse para una situación sismológica sin precedentes. Se enviaron rescatistas y esos mismos profesionales regresaron con una preparación vital para enfrentar este momento. Fue gracias a los videos y a las imágenes que llegaron desde Venezuela que muchos colombianos entendieron por primera vez qué era esa alarma sismológica sonando en sus celulares. Aprendieron qué hacer y cómo reaccionar en una situación crítica. Hoy podemos decir que muchas vidas se salvaron gracias a eso. Venezuela fue el terreno del conocimiento. Esos mismos rescatistas colombianos que hoy ves atendiendo la emergencia en las calles estuvieron hace un mes allí. Hoy, el pueblo colombiano entiende el cómo y el cuándo, porque Venezuela fue una escuela que advirtió a toda América Latina de lo que podía pasar. Así que a esos personajes mediáticos como Carla Angola, Javier Ala Madrid y a todos los que ya activaron ese enjambre en redes sociales, se les cae a pedazos el discurso de odio. Basta ya. La gente no es tonta, la gente ya... Importante, y quiero destacar lo siguiente aquí. Y ojalá que esto pudiera llegar hasta los hermanos colombianos. Nosotros recientemente hemos vivido una tragedia como la de ustedes. No hay comparación y no me refiero en este sentido a si fue de mayor o de menor envergadura. Simplemente son tragedias bastante impresionantes, bastante fuertes, y que las respuestas no son tan inmediatas como a veces se quisiera o uno presume que deberían ser. No hay que desesperar, hay que organizarse, pero sobre todo tratar de comunicarse. El Estado debe generar las respuestas a la mayor brevedad posible. Hay que recordar que el gobierno actual tiene apenas unos días en el cargo. Esperemos que las personas que están al frente de los organismos que les tocan responder sean personas preparadas y capacitadas, que sean de experiencia. Seguramente lo son, no me cabe duda al respecto. Pero lo importante, yo no les voy a pedir paciencia, porque en momentos como estos pedir paciencia es absurdo. Pero sí entender que la situación es seria y es compleja, es difícil. Las movilizaciones, ustedes mismos lo han dicho, las vías están obstruidas, así pasó aquí en La Guaira, las maquinarias no llegan de inmediato, y es que tampoco se pueden movilizar de una manera tan rápida, ni tampoco el uso de las mismas tiene que ser como uno pretende. Eso es un trabajo que tienen que hacer los rescatistas, hay que esperar que se desplieguen los rescatistas, y uno de los elementos que vimos aquí en experiencia propia es que es complejo, porque por muchos rescatistas que tú tengas, el tamaño, la dimensión de la tragedia es bastante grande. Hay que esperar que muevan las fuerzas policiales para la seguridad, las fuerzas militares para el apoyo, pero paciencia, dentro de lo que cabe pedir paciencia, porque entendemos lo que está pasando, lo acabamos de vivir nosotros. Y no puedo despedirme sin dejarles a ustedes el siguiente video, porque debe llamar a la reflexión. En boca cerrada no entran moscas. ¿Recuerdan esto? El pez muere por la boca. Rueda. La reconstrucción de Venezuela luego del terremoto tiene que hacerla Colombia. La reconstrucción de Venezuela luego del terremoto tiene que hacerla Colombia.
con todo lo que ello implica. Por tanto, señor ministro de la Defensa, necesito que revisemos cómo está el estado de nuestro cuerpo de ingenieros y constructores, porque esto hay que hacerlo de manera conjunta entre nuestros ingenieros militares y la empresa privada. Bueno, señor de la Esprela, gracias a Dios en su caso fue un solo terremoto, sin embargo ahora tiene mucho que reconstruir en su país. Ojo, supongo que eso para usted es nada. Imagínense, un hombre que prometió que iba a reconstruir las consecuencias de un doble terremoto en otro país. Esto lo reconstruye en un abrir y cerrar de ojos. En mi pueblo dicen, la lengua es el peor castigo del cuerpo. ¿Te gusta mi contenido? Por favor, házmelo saber. Tus comentarios me permiten conocer otras opiniones y enriquecer mis próximos análisis. Y si este lo consideraste bueno para romper el cerco mediático, compártelo. Epa mi llave, te invito a que me sigas en esta cuenta nueva. Así podrás continuar escuchando mis análisis, en caso de que me saboteen esta por la cual me has seguido hasta ahora. Sígueme también por Epa mi llave 2025 en Instagram. Así también como en YouTube.